Pues aquí en France 24 seguimos con Contexto Global, vamos a estar actualizando toda la información y el análisis internacional. Yo soy Rodrigo Sedano, así que quiero que vayamos ya con los titulares. El presidente Vladimir Putin ordenó la fabricación en serie de los misiles hipersónicos Oreshnik después de que uno de ellos impactara en la ciudad ucraniana de Dnipro el jueves. El mandatario afirmó que continuarán con los ataques con este tipo de armamento en suelo enemigo. Y en Estados Unidos, Donald Trump ha confirmado que el multimillonario Scott Bessent es el elegido para el puesto de secretario del Tesoro de la próxima administración. Entre otros, también a Lori Chávez de Remer para el Departamento de Trabajo y a Russ Boyd para la Oficina de Presupuesto. Y Nicaragua, a falta de una segunda votación, el Parlamento aprobó sin sorpresa la reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega, que crea oficialmente el cargo de copresidenta para su mujer Rosario Murillo y alarga el mandato presidencial. Pues la guerra en Ucrania continúa adquiriendo dimensiones hasta ahora inéditas. Este viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que volverá a utilizar el nuevo misil hipersónico de capacidad nuclear Oreshnik, que fue lanzado por primera vez el jueves contra una zona militar en Dnipro. Moscú comenzará además la producción en serie de este armamento. El gobierno ucraniano exige respuestas contundentes de la OTAN. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. Se trata de un misil hipersónico con capacidad nuclear. Tiene características similares a las de un misil intercontinental ICBM con múltiples cargas y direcciones. Puede viajar 10 veces más rápido que la velocidad del sonido, según el Kremlin. Es el misil de alcance intermedio Oreshnik, la nueva arma de Rusia que responde al uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance de fabricación estadounidense y británica contra territorio ruso. El jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el lanzamiento de Oreshnik por primera vez en la historia. Impactó en la ciudad ucraniana de Dnipro. Este viernes, Putin aseguró que seguirá experimentando la capacidad de este misil con más ataques. Como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas, incluso en condiciones de combate dependiendo de la situación y de la naturaleza de las amenazas a la seguridad que enfrente Rusia. Es necesario establecer una producción en masa de este misil. Se ha tomado la decisión de producir este sistema en serie. Los rugidos de Oreshnik estremecieron a los habitantes de Dnipro, la cuarta ciudad más importante de Ucrania. El misil impactó en una zona no residencial. Moscú asegura que avisó a Occidente antes del impacto. El gobierno ucraniano exige respuestas concretas de sus aliados de la OTAN y culpa a Rusia de la innegable escalada en el conflicto. El Ministerio de Defensa de Ucrania ya está celebrando reuniones con nuestros socios sobre nuevos sistemas de defensa aérea, el tipo de sistemas que pueden proteger vidas de nuevos riesgos. Tanto Rusia como Ucrania tratan de fortalecer sus posiciones ante una eventual negociación en la era Trump, con miras ahora en la reunión de urgencia en el Consejo OTAN-Ucrania del próximo martes. Y en Estados Unidos, Donald Trump ha hecho precisamente ya varias confirmaciones para su futuro gabinete. Lori Chávez de Remer fue elegida para dirigir el Departamento de Trabajo y ha elegido también al multimillonario Scott Bessent para el puesto de secretario del Tesoro, entre varias designaciones más. Nuestra corresponsal Natalia Cabrera nos amplía desde Washington. Donald Trump le ha encargado al inversionista Scott Bessent la tarea de implementar su agenda de recortes de impuestos e imponer aranceles. Si es confirmado por el Comité Jurídico del Senado en las audiencias, Bessent, de 62 años, será quien tendrá que diseñar las políticas que le permitirán o no a Donald Trump llevar a cabo sus promesas de eliminar los impuestos a las propinas, por ejemplo, e imponer más aranceles a otras naciones, como lo dijo en campaña, hasta de un 50% a China. Es fundador de una compañía de inversiones que trabaja en Wall Street y en el último año se convirtió en uno de los principales asesores económicos de Donald Trump. Sus principios económicos son conservadores, pero está a favor de imponer aranceles, a diferencia de muchos en Wall Street. El ascenso en su carrera se lo debe a George Soros, quien es un multimillonario que ha donado dinero a la campaña de Obama y de Hillary Clinton, como también lo hizo él mismo.
Como jefe del Departamento del Tesoro estará a cargo de todo el presupuesto federal, de decidir cómo se distribuye, incluyendo el dinero destinado a los beneficios sociales como para los veteranos también. Además estará en la mitad de la que se espera será una tensa relación entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, pues Trump ha dicho en campaña que los presidentes deberían poder tener opinión sobre la tasa de interés, lo que rompería la independencia de la Fed. Bessent sería además el primer secretario del Tesoro abiertamente homosexual. Y en otras noticias relacionadas con los casos penales que enfrenta Donald Trump, el Washington Post avanza que el expresidente y también presidente electo pretende dar la vuelta por completo al proceso federal que enfrenta por intentar manipular las elecciones de 2020. Según el periódico estadounidense, Trump no solo planea echar al fiscal especial Jack Smith y a su equipo que investiga el caso, sino que tiene además la intención de utilizar el Departamento de Justicia para investigar el supuesto fraude en esas elecciones. A pesar de haber ganado las presidenciales de este 2024, el magnate republicano mantiene que los comicios de hace 4 años estuvieron manipulados para arrebatarle la victoria, mientras la Fiscalía lo acusa precisamente a él de haber intentado revertir los resultados cuando Joe Biden lo superó por más de 7 millones de votos y 74 delegados. Y en el estado de Texas, la Junta de Educación aprobó un plan de estudios opcional para alumnos de hasta 5º grado. En él se incluye las enseñanzas bíblicas en medio de fuertes críticas por la preponderancia de las enseñanzas católicas frente a otras religiones. Para los críticos, viola la prohibición de la Constitución de Estados Unidos sobre el respaldo gubernamental a la religión. Me encanta la Biblia. Creo que la Biblia debe leerse y estudiarse, pero no es el trabajo de las escuelas públicas estar adoctrinando a los niños pequeños a través de la enseñanza de historias bíblicas, cuando deberían estar enseñando lectura y artes del lenguaje. Y seguimos en Nicaragua y a falta de una segunda votación ya pasó en primera legislatura y por unanimidad la reforma constitucional que otorga poderes totales al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, que pasaría a tener el cargo constitucionalmente reconocido de copresidenta. Naciones Unidas denuncia que esta reforma amenaza con agravar la crisis de derechos humanos en el país. Para analizar la reforma hoy vamos a hablar con Juan Diego Barberena, él es abogado y miembro de la Concentración Democrática Nicaragüense y de la Unidad Nacional. En primer lugar, le quiero dar las gracias de que nos está atendiendo, además desde España, teniendo en cuenta la hora que es allá. Le quería preguntar cómo definiría este cambio constitucional llevado a cabo por la dupla presidencial y qué va a suponer para el país. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Estamos ante, primeramente, creo yo, ante una reforma constitucional que nos traslada seguramente al siglo XVIII. Comparable únicamente con eso. Crea un poder único, crea una suerte de Estado absolutista en favor de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en este caso pues comparten, digamos, la presidencia de la República como copresidentes cada uno. Son los encargados ahora de organizar y coordinar, y dirigir los órganos de poder, ya no de los poderes del Estado, porque estos han sido disueltos y no existen. Ya no hay independencia de separación de poderes, sino que son órganos dirigidos y coordinados, el electoral, el judicial y el legislativo, coordinados y dirigidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Qué supone esto? Yo creo que lo que supone en efecto es la concentración absoluta del poder del Estado familiar, el Estado de la familia Ortega Murillo, en efecto en detrimento de los derechos fundamentales de los nicaragüenses. No solamente creación de un poder único, sino también la reforma abarca una regresión, una involución en materia de derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Bueno, más allá de lo político, usted también ha criticado que este cambio supone una sumisión frente a China respecto a los derechos laborales en el país. ¿En qué puede afectar, por tanto, en el día a día de los trabajadores nicaragüenses? Bueno, Nicaragua ha suscrito un tratado de libre comercio con China hace poco menos de un año. La reforma contempla unas modificaciones a los derechos laborales, entre los cuales está, por ejemplo, eliminar el derecho que tienen los trabajadores a obtener un salario conforme con su dignidad humana. Esto ante un escenario no de relación comercial y de inversión china coloca a los trabajadores nicaragüenses de rodillas frente al empresariado chino.
coloca a los trabajadores nicaragüenses sin derecho a protegerse ante los abusos laborales, en este caso en concreto de las relaciones laborales con respecto a las empresas chinas, pero además de eso ha eliminado la vigencia en el ordenamiento político nicaragüense de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 100 y 110 que abordan la no discriminación en las relaciones laborales y la igualdad en las relaciones laborales respectivamente, que sin lugar a duda es una reforma desde luego en detrimento de los derechos de los trabajadores, sumado a otras reformas en materia laboral como la obligatoriedad de los trabajadores a sindicalizarse en los sindicatos del Frente Sandinista en las distintas instituciones públicas o empresas de corte privado. Estaríamos hablando en este caso de un tipo de sindicato vertical que está directamente supervisado por el poder. Un sindicato vertical supervisado por el poder, en este caso el Frente Nacional de los Trabajadores, el FNT, que además de obligar a los trabajadores a estar afiliados a este sindicato en concreto, no hay posibilidad de crear un sindicato independiente que pueda velar por la estabilidad y la promoción de los derechos laborales, en primer lugar, y en segundo lugar, el hecho de afiliarse al sindicato sandinista obliga a los trabajadores a pagar una mensualidad para el sostenimiento de este sindicato. Y una paradoja, solamente por favor permítame apuntar, el principal dirigente del FNT, de este sindicato laboral, es el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, quien hoy dirigió la aprobación de la reforma constitucional, el señor Gustavo Porras. Entonces, por un lado, la reforma incorpora unos elementos ideológicos de corte socialista, crea un poder revolucionario, un Estado revolucionario, en una manifestación del desmantelamiento del Estado social y democrático de derecho, que es eliminado en la reforma, pero por otro lado, tenemos en esta reforma, digamos, unas manifestaciones de corte conservadoras y neoliberales en detrimento de los derechos laborales de los nicaragüenses. Claro. Bueno, ya por terminar, quisiera preguntarle en qué se sustenta el poder de esta dupla presidencial, porque hemos visto que en los últimos años han ido ganando casi este poder absoluto que se apuntala ahora. Bueno, el poder de la familia Ortega Murillo reside en la fuerza. Reside en el control que tiene de las Fuerzas Armadas, en el caso concreto de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, que en la reforma constitucional ambos se convierten en cuerpos armados obedientes y no deliberantes. Ya dejan de ser cuerpos armados apolíticos y apartidistas e independientes. Y también reside en Fuerzas Armadas irregulares. También la reforma institucionaliza la policía voluntaria, que en Nicaragua son conocidos como grupos paramilitares afines al grupo en el poder, ¿verdad? Y esto es grave desde la perspectiva de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana, porque institucionaliza, legalizan un grupo armado irregular, ¿no? Esos tres grupos son los que sostienen a la familia Ortega Murillo en el poder por la fuerza, son los que permiten ejercer la coerción policial, la vigilancia policial y la aprehensión de los ciudadanos nicaragüenses que se manifiestan en público o en privado en contra de la dictadura. Principalmente eso, y yo quiero agregar un elemento más de carácter geopolítico y no económico, que es las relaciones internacionales de la familia, de la dictadura Ortega Murillo con Rusia, con China, con Irán y con Afganistán, que, y bueno, además de Corea del Norte, que son, digamos, unas relaciones de tipo geoestratégicas que les permite, digamos, tener una cierta protección, pero que a la postre pone en peligro la seguridad regional, no solamente de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica, sin duda, lo cual los Estados Unidos deben de prestarle mucha atención a propósito de la nueva administración Trump. Pues Juan Diego Barberena, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por ayudarnos también a entender un poco lo que supone este nuevo cambio constitucional. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a Estados Unidos, que sancionó al general colombiano Mario Montoya y lo incluyó en la lista del Departamento de Estado de personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos. En particular, Washington prohíbe la entrada al país al excomandante del ejército colombiano al considerar que estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron reportadas falsamente como guerrilleros. Este macrocaso se conoce en Colombia como los falsos positivos, con al menos 6.402 víctimas. De hecho, Montoya renunció en 2008 a raíz de estas acusaciones. Así reaccionó el presidente colombiano.
Estamos ante un hecho de violación sistemática de derechos humanos con nombre falso de seguridad democrática que desplazó millones de personas y mató a miles de jóvenes inocentes, que ensució el uniforme militar y que hoy, construyendo un ejército respetuoso de la ciudadanía y de la Constitución, volvemos a dignificar. Que nunca más un arma pública se voltee contra el pueblo. Pues así nos vamos a despedir, pero sigan aquí pegados a France 24, que ya viene Martín Bustamante con su programa Aquí América, ya saben, con toda la actualidad del continente americano. Enlace, del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com.